En Frecuencia Producciones presenta. Hola, buenas noches. Bienvenidos a En Frecuencia con Jesús. Estamos en un programa más de En Frecuencia Producciones y gracias a todos los que nos están escuchando, que cada día nos abren sus oídos, nos abren su corazón desde donde quiera que estén. Y como cada noche, hoy tenemos un tema muy interesante. Es un placer aquí estar con ustedes. Soy Ale Sharpton y estamos hoy aquí en la ausencia de nuestro amigo Julio de Gante, al cual le mandamos un fuerte saludo. Y pues bueno, vamos a platicar temas muy interesantes como cada noche, eso sí, no tengan duda. Y pues quiero presentar a nuestro invitado, amigo y más de mí, que ya ustedes conocen en algunas otras producciones, pero pues que hoy va a ser un gusto estar aquí contigo. Richard Castro, bienvenido. Gracias, Ale. Es la primera vez que estamos así, yo como entrevistado, como ponente y Ale del otro lado, pero siempre hemos estado trabajando juntos en familia, somos familia, pero bien, también tenemos una producción, ni fu ni fa, los viernes a las 6, no se lo vayan a perder. Pero bueno, ahorita es En Frecuencia con Jesús. Entonces, pues para mí es más el gusto de poder tener este tiempo y poder hablarle a todos los radioescuchas de lo que hoy tenemos para que nos ayude, porque estamos, Ale, yo no sé si tú, yo creo que tú sí vives una vida un poco ansiosa, ¿no? Un poco corre y ve y ven y vamos y surge un problema, y entonces vamos a hablar un poquito de eso. Pues estoy muy contento, agradecemos mucho también a nuestra productora Patti Jiménez y pues un saludo también a mis pastores que creo que nos están escuchando. Pero bueno, no quiero hablar más porque tenemos que avanzar con el tema y ya saben que aquí en la radio se va muy rápido. Tiempo vuela. Entonces, súbele a tu radio donde quiera que estés. Por ahí tenemos gente que nos ha dicho que escucha En Frecuencia también en sus trabajos, en el taxi. Hay una persona que nos escucha haciendo galletas. Ella vende galletas. Así es. Y nos escucha en la radio. Pues, en fin, a veces pensamos que no se escuchan muchas personas, pero después nos damos cuenta que la radio llega hasta lugares muy lejanos, 91.3 de atmósfera. Y también nos escuchan a través de redes sociales. Recuerden, nuestras redes es En Frecuencia Producciones. Búscanos en Facebook, en YouTube, en TikTok y comunícate con nosotros. Pero bueno, vamos a entrar a la carnita de esta noche y queremos saber qué vamos a hablar el día de hoy, Richard. Pues mira, este tema Dios lo ha puesto mucho en estos tiempos de cómo estamos viviendo, ¿no? El tema en sí es fe en tiempos de ansiedad. Porque yo creo que dentro de estos tiempos de ansiedad, tener fe a veces es más complicado porque necesitas que las cosas se solucionen, te estás preocupando por algo más, como más allá de lo que debes de preocuparte, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar la fe en tiempos de ansiedad, porque vivimos en una época en donde las personas estamos preocupadas por muchas cosas. Por ejemplo, dinero, salud, familia, trabajo y el futuro, ¿no? A veces queremos tener todo en nuestra mano, incluso saber qué va a pasar en muchos años, y eso es lo que a veces nos estresa más. Y queremos reflexionar sobre cómo enfrentar estas preocupaciones y desde una perspectiva, claro, bíblica, porque en la palabra de Dios tenemos cómo hacerle. Tú que nos estás escuchando, no te asustes. La palabra de Dios no muerde. Al contrario, la palabra de Dios ayuda, edifica y nos ayuda a avanzar cada vez y a enseñarlo, a descubrir lo que Dios tiene acerca de la ansiedad, ¿no? Y de estos tiempos. Yo, una pregunta. ¿Por qué en tiempos de ansiedad? O sea, ¿por qué, si damos un vistazo atrás, estos son mayores tiempos de... ¿Por qué se ha acentuado la ansiedad, por así decirlo? ¿O por qué podríamos, como tú bien llamaste, llamar a este tiempo de ansiedad y antes no? Sí, fíjate que antes todos los que ya tienen cierta edad, no me van a dejar mentir, que era la vida más tranquila. Siento yo que había menos presión. Tan solo te voy a poner un ejemplo, la tecnología. Antes, o sea, las personas andaban en la calle o andaban en algún otro lugar y no tenían ansiedad y no les preocupaba no ser localizados. Te localizaban hasta que llegabas a tu casa
Y si tenías las posibilidades, tenías teléfono en tu casa y ya te contactaban, pero posiblemente tú saliste temprano, llegaste hasta las 9 de la noche y te hablaban y tú tranquilo, hola, bien, ¿cómo te fue? Bien. Ahorita las personas salen sin celular, se regresan. No aguantan ese tiempo de decir, es que voy a estar desconectado. No, mi hijo, mi familia, mi perro, mi gato, etcétera. Entonces, eso es lo que hoy nos está afectando, ¿no? Que aunque tenemos la tecnología para poder decir, ay, aquí está mi hijo en este lugar, pero también vivimos con estrés porque nos estamos acostumbrando a siempre querer saber todo y nos hace con más preocupaciones, y como creyentes necesitamos, o como personas, pues necesitamos aprender un poquito a cómo controlar esto. Y por eso es la fe en tiempos de ansiedad, porque en esas dificultades la fe es más difícil, porque te empiezas a hacer cosas en tu cabeza que no son. Tienes razón, yo ahorita recordaba algunas películas aún que es más, había como un teléfono de la cuadra y ahí recibían todas las llamadas como urgentes, ¿no? O sea, cuando era algo muy urgente, o las recibías y estabas ahí esperando, o tú las hacías de ahí. No, sí es cierto, sí me acuerdo. De hecho, mi hermana, que yo espero que nos escuche, le voy a mandar ahorita le voy a mandar este programa, pero ella tiene un teléfono. Ahí se lo cortan, ¿no? Que espero que no se lo corten. Pero en algún momento hubo un teléfono, no sé qué compañía, pero en ese teléfono llegaron y le dijeron, vamos a poner un teléfono para la cuadra. Y como ya tiene un balconcito como metido a su casa, dijo, bueno, sí, pues póngalo aquí. Hasta la fecha, en el 2026, te estoy hablando de hace 20 años, lo tiene y lo sigo. Y le puedes marcar y contesta. Pero ya jamás eso para la cuadra, pero se lo quedó como personal. Pues en la calle. Dentro de su propiedad, pero da a la calle. Sí, yo no recordaba eso. Mira qué interesante. Y sí, es una realidad, ¿no? Aparentemente nos hace debería ser más tranquilos, porque pues antes salías y quién sabe qué pasó, y ahora deberíamos de tener la tranquilidad de decir, bueno, puedo checar si algo, o me puede avisar rápidamente si algo fuera urgentemente necesario, y causa lo contrario. ¿Qué otra manera tú ves en estos tiempos que genera ansiedad? Pues mírale, el día de hoy la ansiedad nos está preocupando en nuestra salud, en nuestros hijos, como te mencionaba hace rato, las deudas te roban mucha paz, tu matrimonio, tu futuro. Entonces, evidentemente, la ansiedad no distingue edad. Okay. Porque puedes tener hijos ansiosos, puedes tener de cualquier edad, pues evidentemente van a estar ansiosos de acuerdo a lo que están viviendo, ¿no? O sea, no es lo mismo una ansiedad de una persona adulta que de un niño. No es lo mismo la fe tampoco, porque yo me doy cuenta que los niños tienen una fe grande, que para ellos no es imposible nada de lo que está pasando. Ellos, si conocen de Dios y saben que Dios puede ayudarles, pues ellos oran a Dios y con esa fe, ¿no? Como hablarle a tu papá, dame de comer. Es la misma fe que están delante de Dios. Y fíjate que en Mateo 6, y queremos empezar quiero dar este versículo, 6:25, versículo 25 al 34, dice, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Jesús sabía que el ser humano se iba a preocupar. O sea, desde que empezó el pecado en el Edén, Dios ya le había dicho al hombre que iba a cosechar, que le iba a costar salir adelante, ¿no? Entonces, Dios no vino a este mundo, a veces queremos esa parte, ¿no? Que Dios vino a este mundo para que vivamos en un mundo de dulces y caramelos, pero no. O sea, dice, ¿sabes qué? Prepárate porque va a haber tribulación en cada uno de nosotros. Obviamente deseamos que no haya mucha tribulación, ¿no? Pero va a haber, no podemos escapar de ello. Y no dijo nunca tendrán problemas, porque si lo hubiera dicho, pues estuviera ahí, ¿no? Y pues, seríamos, hasta que estemos delante de Dios, no va a haber problemas. Ok. Y sí hay varias situaciones que pienso, por ejemplo, para mí algo que siento, no sé, capaz que yo estoy mal, pero por lo menos a mí que me genera más ansiedad, el home office, que muchos dicen, no, pues al contrario. Pero para mí tienes que tener demasiada disciplina para poder estar en casa cumpliendo con tus actividades, pero a la vez estás en un entorno que también quieres tener el control. O sea, es tener el control, como quien dice, de dos entornos diferentes.
Y eso también genera cierta ansiedad. A diferencia de que llegues a tu centro de trabajo y lo que haces ahí queda. Sales de tu casa y hasta el día siguiente, ¿no? Y así también eran la mayoría de los trabajos. Antes salías y ya no sabías nada. Y ahora yo veo que es muy común que te hagan conectarte remotamente, que tengas que revisar tal o cual correo, etcétera, etcétera. Así es, bueno, es que ya los empresarios, las empresas no respetan la vida de las personas. Pues ya hay hasta una ley que de hecho está pues por normada eso, que no así pueden es. hacer esto. Justamente la ley fue a consecuencia de que pues yo creo que muchos empresarios se pasaban con sus empleados, pero sí, tienes razón y justamente podemos ver el ejemplo claro en la pandemia. En la pandemia mucha gente estuvo trabajando en sus casas y fue la época en donde hubo más divorcios, en donde hubo más pues discusiones dentro de la familia, porque evidentemente si estábamos en un tema, en un ámbito en donde no estábamos tanto tiempo dentro de nuestra casa, el llegar la pandemia y decir, ahora vas a trabajar ahí nada, todo tu tiempo va a estar ahí, evidentemente estás en un entorno en el que tú quieres tener el control, ¿no? Porque que se ensució allá, que el niño se cayó, que la esposa quiere una cosa, que tu esposa está trabajando, que estás en una junta, en fin, un montón de cosas. Y ¿sabes qué es lo interesante? Es que a veces permitimos que todas esas preocupaciones gobiernen nuestras vidas, porque perdemos el presente. Muchas veces nos preocupamos tanto por el que estamos haciendo, por el futuro, que nos estamos perdiendo el presente. O sea, estamos bien preocupados y cómo voy a hacerle la siguiente semana y qué voy a hacer el otro mes y no va a pasar esto, pero nos dejamos... Y luego algunos sobrepensamos y ya estamos viendo cómo lo va a hacer en 10 años, ¿Sí? Cuando mi hijo termine la carrera y quiere estudiar tal cosa, etcétera, 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 ¿no? O sea, a veces si fuera un día, 2 días, pues a lo mejor fuera válido, pero de verdad creo que a veces sobrepensamos y nos vamos años que tal vez ni siquiera van a llegar. Sí, y por eso mismo hay mucho, se menciona en los medios de comunicación que vivamos el presente, ¿no? Que disfrutemos lo que tenemos actualmente. Luchamos por un futuro mejor, evidentemente, pero tenemos que disfrutar lo que tenemos. Y también muchas de las veces intentamos controlar lo que no podemos controlar. Ahí es donde entra Dios. O muchas veces es que el ser humano, como seres humanos, queremos controlar todas las cosas, ¿no? Y a veces hay cosas que no nos corresponden a nosotros, sino a Dios. Oye, ¿y cómo se manifiesta o cómo puedo darme cuenta si yo soy ansioso o no soy ansioso? Así es. Bueno, parte de esto es lo que habíamos estado hablando, pero pues mira, cuando te estás preocupando más allá de... te voy a dar la definición de ansiedad. Yo creo que eso va a responder un poquito más a tu pregunta. La ansiedad es una preocupación excesiva por las situaciones que todavía no han ocurrido y que incluso lo peor, esta parte está peor, nunca van a ocurrir. Es lo que te iba a decir. Entonces, si tú te preocupas de más, tú te puedes dar cuenta que eres una persona ansiosa cuando quieres tener el control de las cosas o te preocupas de más. El hijo sale a la tienda y ya es que ya le pasó algo y es que no contesta el celular. Yo conocí ahí una historia de una persona que le estaba marcando a su hija y no le contestaba, pero porque la hija estaba ocupada haciendo algo importante, pero el teléfono no lo tenía a la mano. Pero entonces la otra persona ya estaba que le pasó algo, que ya se la llevaron, que ya la atropellaron. Pero es eso, justamente si tú eres una persona que se está preocupando por demás, incluso por cosas que no van a suceder como dice, pues somos personas ansiosas, ¿no? Entonces, cuando nuestra mente empieza a vivir un futuro imaginario, y luego pensamos que no tenemos imaginación, pero nos hacemos cada novela en nuestra mente que la deberíamos de escribir y hacer una caricatura o algo de eso, ¿no? Pero porque está llena de pensamientos negativos. Eso hace, o sea, el de preocuparte de más hace que perdamos la tranquilidad del presente. Entonces, si tú eres de esas personas, pues cuidado, hay que poner atención. ¿Y cuáles son algunos síntomas comunes que más podemos tener? Pues sí, mira, los síntomas es eso, ¿no? Justamente, pues
todos tenemos cosas que están fuera de nuestras manos. O sea, unos síntomas es todo lo que ya hablamos, pero también Por ejemplo, el estás insomnio. irritable. No. O sea, una de esas cosas es que te hablan y ya rasguñaste, ya gritaste, eso estás como a la defensiva, ¿no? Irritable, así se puede decir, ¿no? Poca paciencia, no sé, que cualquier cosa, que tu hijo, que tu esposo también tengan misericordia de sus esposos, a todas las esposas. Tener poca paciencia, eso hace también, pues te estás dando cuenta ahí que estás viviendo ansiedad, ¿no? Reaccionar exageradamente. Yo conozco personas que cuando el niño se pega o le empieza a salir poquita sangre, o sea, que se cortó o sangre de la nariz, no, hombre, están pensando ya que va a haber que se va a desangrar, que te hay que llevarlo al hospital. Entonces, eso es reaccionar exageradamente, ¿no? Y ya piensas, no, es que se picó, ya hay que ponerle 53,000 vacunas y bueno, eso un experto de la salud es lo que lo decide, ¿no? Pero bueno, tenemos que no reaccionar exageradamente, ¿no? La distracción, no sé si... Que cuesta más enfocarse ahora en las cosas. Sí, exactamente. De hecho, no sé si se han fijado que hay muchos blogs o muchos reels de que ya todo el mundo tiene TDAH. Sí. Cosa que antes no pasaba. No sé qué tan real sea, ¿no? Pero es parte de esto que dices. Sí, y justamente, pero yo creo que, no sé hasta qué punto, no conozco el tema de TDAH, pero sí, no sé si es una manera de justificación. Hay que decirle a nuestros amigos de Nifunifa que lo toquen. Sí, amigos de Nifunifa, por ahí les mandamos Un toquen tema ese tema de quién ¿cómo? sí es y quién no es TDAH. Sí, TDAH, sí va. TDAH, sí, Así sí. es. Entonces, pues es parte de eso, ¿no? Yo creo que muchas de las veces sufrimos o la familia no sufre por un problema específico, más bien viene a consecuencia de una tensión, ¿no? Porque si tú reaccionas como todo lo demás que ya hablamos, irritable, poca paciencia, distraída, pues lo que va a pasar, pues que te vas a estar enojando con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, el niño, cualquier cosa, va a estar ya con la chancla encima. Y ¿sabes qué? Yo ahorita pensaba que te quedaste corto. Hace no mucho me tocó estar por ahí en el hospital y me tocó ver un cuadro de ansiedad de una persona que sentía que le iba a dar un infarto. Y pues hasta te asustas, ¿no? Porque la persona realmente cree que le va a dar un infarto. Y total, lo pasaron. Me tocó ver cuando entra y me tocó ver cuando sale. Y sale así como de, no tengo nada, solo ansiedad. Sí. Pero toda la familia estaba, o sea, de, no, ya se va a morir, le dio un infarto. Y eso ya es muy común. Le platicaba cierto, a un amigo que está en el medio de la salud y me decía que esa ahorita es de las mayores causas por lo que llegan a un sistema de urgencias en el sistema de salud, pues. A ver si regresando nos cuentas un poquito más de eso, porque es interesante hacerte... Y pues efectivamente tenemos que irnos a que escuchen una canción y a que sigan aumentando su fe en tiempos de ansiedad con Ten Fe Corazón de Kristen Di Marco. Te recordamos 4444 360 913. Comunícate con nosotros. Y seguimos con nuestros amigos de Facebook. Fíjate que me faltó comentar, justamente sí me quedé corto, ¿no? Que hasta la colitis. Pues ahorita todo el mundo tiene colitis, gastritis y itis. Sí, es que es eso, ¿no? Gastritis que porque desayunaste tarde, que porque no tuviste tiempo, estás ansiosa. Colitis que ya estás ansioso y te empieza a inflamar el estómago. Muchas personas padecen eso y yo conozco una que de repente le da colitis. No, ¿y sabes qué? Ahorita uno de los mayores mercados a nivel internacional es la venta de ansiolíticos. Uh-huh. O sea, porque muchas personas, más de las que nos podemos imaginar, tienen que consumir ciertos
¿cómo se llaman? ¿Antiestrés? Antidepresivos. Tienen otro nombre, pero los que te bajan. Tranquilizan. No, Tranquilizantes. No sé. Ahí está, tranquilizantes y antidepresivos, tienen razón. Entonces, pues también es todo en industria, ¿no? Y eso es fuerte porque ya es un daño colateral. Empieza la ansiedad y ahora sí empiezas a generar daños colaterales a tu economía, a tu salud, a tu familia. Y a lo mejor donde no había un problema, ahora tu ansiedad sí está creando un problema real. Uh-huh. Y es que muchas de las veces esa preocupación se convierte en miedo. Porque ya no solamente es estar preocupado exageradamente, sino que te empiezas a tener temor de lo que va a suceder. Entonces ahí ya te das cuenta que tienes un problema mayor, porque pues todo esto es causado a causa, todo lleva a la causa de la ansiedad, ¿no? Es un problema, la ansiedad, que al principio inició pequeño, pero se fue transformando y transformando, ¿no? Que quizás, yo aquí, todos nuestros amigos de Facebook, realmente muchas de la ansiedad, o la mayoría, pues, es causada a veces por nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo ansiedad porque tengo muchas deudas y no puedo dormir porque me están buscando hasta el de la tienda de la esquina que le debo, pues es una ansiedad que yo mismo estoy haciendo mal, o estoy causando. Yo generé. Porque evidentemente estamos hablando de la ansiedad, ¿no? Pero hay cosas de las cuales sí tenemos nosotros que tener el control. Hace rato decías, por una agenda llena, pues yo fui la que dije que sí a todo, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo. Y tenemos que saber que hay cosas que no podemos tener el control, pero hay cosas que sí. Y parte, por ejemplo, es de cuidar tu economía, hablando del tema de la economía, pues sí es ahorrar, trabajar, pues no endeudarse, etcétera, ¿no? Porque sí, podemos justificarnos y decir, es que tengo problemas de ansiedad y todo es culpa. Pues ya estamos de regreso, amigos de En Frecuencia con Jesús. Les recordamos que este es un programa de En Frecuencia Producciones y que nos siga sintonizando por el 91.3 o a través de nuestras plataformas donde también puedes compartirnos. Y pues bueno, hoy estamos aquí con Richard Castro y estamos tratando el tema de fe en tiempos de ansiedad. Y en el bloque anterior platicábamos que, a diferencia de otros tiempos, estos tiempos se han caracterizado porque el nivel de ansiedad o ciertas actividades o ciertas maneras de vivir han aumentado esto, cuando tendría que ser tal vez al revés, disminuirla. También platicábamos que hay personas que podemos preocuparnos por todo, en especial por aquellas cosas que ni siquiera van a ser real. Era una parte de la definición, ¿no? Aquellas cosas del futuro que tal vez ni siquiera van a pasar en tu vida. También Richard nos comentaba que la ansiedad trae consecuencias muy especialmente a nuestro cuerpo, como el insomnio, como el miedo, como problemas digestivos, Uh-huh. y que esto pues ahora sí va a ocasionar un problema mayor que tal vez el que ya tenías. Y pues bueno, queremos, Richard, que en este bloque nos platiques cuáles son las fuentes principales de ansiedad. Sí, ya como tú lo mencionaste, Ale, a mí me pareció muy interesante que comentaste que hay casos en los que las personas se sienten enfermas, incluso llegan hasta el hospital, y cuando llegan al hospital les dicen, oiga, señora o señor, lo que usted tiene es mental, porque ni tiene por lo que vino, ni le está pasando absolutamente nada, ¿no? Y me pareció muy interesante lo que tú comentaste, porque al final de cuentas te das hay una estadística ya, ¿no? O sea, no es algo que estamos inventando, sino que... O algo aislado. Algo aislado. Justamente un amigo que conocemos que está en el sector de la salud pública, él nos comenta que hay muchos casos en donde la gente llega muriéndose, la atienden y todo, sabe que señora no tiene nada. Entonces ya cuando no tienen nada, y a lo mejor no sé si aplican esa, ¿no? Yo he visto en películas que les dan un paracetamol y dicen que es otra cosa, y la señora se va feliz y que le alivió la pastilla. Un placebo se llama. Un placebo.
Y sí, justamente comentábamos también que la ansiedad es causada por temas que no tenemos el control, pero comentábamos también que evidentemente hay cosas de las que debemos de tener el control, porque no nos podríamos excusar y decir es que yo tengo ansiedad, tengo un padecimiento de ansiedad y por eso justificar todas mis acciones. Entonces hay cosas en las que sí debemos de tener el control, como por ejemplo, pues trabajar, ahorrar, educar a los hijos, cuidar nuestra salud, ¿verdad? Así es. Y nos ibas a comentar cuáles son las principales fuentes de ansiedad actualmente. Las principales fuentes de ansiedad. ¿Qué es lo que más comúnmente genera a las personas ansiedad? Bueno, lo que más común, pues justamente lo que ya habíamos dicho, ¿no? La preocupación excesiva. ¿El dinero, por ejemplo? Ah, sí, efectivamente. Bueno, ¿Problemas económicos? sí, es que hay esas partes, bueno, esos son como ya muy específicos, en donde hablábamos que entonces, si el dinero te está generando problema, pues es algo causado por nosotros mismos, ¿no? Porque al final de cuentas, si yo duermo preocupado, no puedo dormir porque le debo a todo mundo, y comentábamos que incluso al de la tienda, pues me va a quitar ese sueño y esa paz y voy a generar ansiedad. Y también algo bien interesante, pero esto ya yo creo que es un nivel más arriba, en donde la ansiedad se empieza a convertir en miedo. O sea, ya no solamente estás ansioso, preocupándote excesivamente, sino que ya te genera un temor el decir, va a pasar algo, me va a pasar algo, o a la persona le va a pasar algo, ¿no? Entonces, eso sí está complicado. En Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que bueno, desde antes, ¿no? Desde hace muchos años, pues desde tiempos bíblicos, pues ya las personas estaban pues teniendo ese tipo de ansiedad, ¿no? Que ahora estamos viviendo más. Entonces son problemas económicos. Lo más, y viendo encuestas y todo, lo que más preocupa hoy a las personas es lo económico y la familia. Entonces, que la renta, que la hipoteca. Es que llega fin de mes y ustedes no me van a dejar mentir, todos los radioescuchas, pues hay que pagar la tarjeta, la hipoteca, las colegiaturas. Entonces, eso hace que toda nuestra ansiedad que traemos empiece a exagerar, ¿no? Como a revivir. Digo, y eso sí te fue bien, porque estaba previsto. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando de repente se te descompone el coche, te enfermas? Te enfermas, ¿no? Se rompe algo en tu casa y lo tienes que arreglar inmediatamente. Pues eso sí no estaba previsto. Y es donde empieza, porque como decíamos, la ansiedad son aquellas cosas donde perdemos el control o donde no podemos tener el control. Así es, pero mira, eso sí, no estaba previsto, pero bueno, yo creo que ahí me saldría un poquito del tema, pero debemos de preverlas, porque al final de cuentas se habla de tener un colchón en tu casa en donde puedas hacerle frente que el coche, que la casa, que etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es un tema económico que a lo mejor en algún día podemos hablarlo, en donde debes tener un colchón que pueda sustituir todas esas necesidades, porque justamente van a hacer eso, ¿no? Van a aliviar tu estrés que va a generar un problema del coche, un problema de casa, porque tú ya vas a decir, oye, que se rompió una tubería. No pasa nada, tengo un colchón que va a hacer frente a eso. Y eso va a aliviar tu ansiedad, ¿no? Y pues bueno, ese es un tema un poquito aparte, ¿no? Un poquito de administración y economía. Ok, por ejemplo, la familia. ¿Por qué la familia es una de las fuentes de ansiedad? La familia es, yo creo que la mayor fuente de ansiedad, ¿no? Porque quieres tener el control de tus hijos, bueno, como papás, el control de tus hijos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿A dónde van a ir? Y luego dices, es que mi hijo ahorita es medio rebeldón, tiene 10 años, 8, ¿qué va a pasar cuando sea adolescente? Y entonces te empiezas a preocupar. Y luego mi hija, ahorita no tengo dinero, y luego los 15 años, ¿cómo me lo voy a hacer? Y te empiezas a preocupar por un montón de cosas que faltan años. Digo, sí tienes que preverlas, pero faltan años. Preocuparte. Uh-huh.
y se empieza a convertir como en una preocupación excesiva. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que nos falta. Okay. Entonces ahí vamos a empezar a ver que de todo lo que esto estamos hablando, que Dios nos dijo que iba a haber dificultades. Pero también nos dice que si confiamos en Dios, que si metemos a Dios en nuestras decisiones, pues Él va a suplir todo lo que nos haga falta, ¿no? Pero bueno, aquí también entra la interpretación, que al final de cuentas Dios es nuestro proveedor, pero el que diga que va a suplir todo lo que nos haga falta no quiere decir que sea lo que nosotros queremos. Porque puede entrar y decir, es que a mí me hace falta un carro un carro de una marca costosa, porque yo creo que me hace falta, ¿no? Y Dios va a decir, oye, ¿pero para qué? Si tienes tu bocho y ahí caben todos. Ahorita nos acabas de decir 2 claves, creo que del tema. Corrígeme si no es así. Cuando tú hablas que mi Dios suplirá todo lo que os falta, creo que adelantándonos un poquito, porque creo que vas a ahondar más en esto, la clave de la ansiedad podría ser la confianza en esta declaración, ¿no? Así es. Porque cuando nosotros tenemos la certeza de que Dios va a suplir, podemos descansar en ello. Ahora aquí dice, de todo lo que os falta. Es decir, que yo entiendo que habla de necesidades. Así es. Porque a veces también nos da la ansiedad cosas que no necesitamos. Uh-huh. Y eso también deberíamos como de volver a reprogramar nuestra cabecita. ¿Qué necesitamos o qué no necesitamos? Es que efectivamente, Ale, mira, la palabra de Dios es muy abundante. La palabra de Dios te abunda en muchos temas. Familia, economía, administración, confianza, promesa, etcétera. Es muy extensa. Y evidentemente cuando está hablando de que mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta, significa que Dios sigue siendo nuestro proveedor aún en tiempos difíciles. O sea, evidentemente si nosotros estamos teniendo una mala administración, es porque no estamos metiendo a Dios en nuestras decisiones. O sea, se nos hace fácil ver el producto X en el hot sale que acaba de pasar hace unos meses, meses, y se nos hace fácil ir a comprarlo. La televisión que ni siquiera cabe en mi sala porque está más grande que mi pared, pero yo sentí que la necesitaba, no sé para qué, y la compré. Entonces ahora estoy preocupado porque en lugar de tener 1,000 pesos para la despensa de la semana, tengo 500. Así es. Pero te decía esto porque recordaba, por ejemplo, ahora que estamos todos viviendo la fiebre del mundial, conocí a alguien que tenía ansiedad porque tenía que comprar su playera, pero no cualquier playera, tenía que ser la original. Claro, no, es que si apoyas a la selección, tiene que ser la original, ¿no? Pero empezó a generar una necesidad que no existía. Y digo, todos a lo mejor se nos antojó, pero pues si en ese momento no había la posibilidad de ir por la que tiene el logo original, ¿cómo se llama? El que brilla. Uh-huh. El logo del holograma. El holograma, pues no pasaba nada y lo disfrutabas. Pero hay gente que se empieza a crear ansiedad por cuestiones como estas. Sí, así es. Y efectivamente, por ahí hay una frase que se maneja mucho en economía y en la administración que habla de que las necesidades del ser humano son ilimitadas. O sea, quiere decir que si tú te empiezas a buscar cosas que necesitas, vas a encontrar lo que quieras y entre más tengas, más quieres. Hay un dicho que dice así, ¿no? Entre más tienes, más quieres. Y evidentemente es parte de eso, ¿no? Pero mira, los hijos, hace rato preguntabas mucho sobre por qué la familia genera ansiedad. Una de esas es porque lo que los papás y todos los que nos están escuchando y los que estamos aquí en cabina nos preocupa es, ¿estaré educando bien a mis hijos? ¿Les estoy enseñando valores? ¿Les estoy enseñando a tomar buenas decisiones? ¿Qué va a ser de mis hijos? Y esa es como que la mayor parte es, voy a tener para educarlos, voy a poder pagarles una escuela privada, si me piden ayuda después voy a poder. Entonces empiezas, eso es, o algo bien interesante, que cuando, digo, todavía no estamos nosotros en esa etapa en la que los hijos salen a dar la vuelta,
Pero cuando estás en esa etapa, dices, no puede dormir. Y esa es una frase muy común en las mamás. Es que, no, bien desvelada. ¿Y por qué no? Es que no puede dormir porque estuve esperando a mi hijo que llegara a casa. Sí, no, y es que cuando hablas de familia, pues te pueden venir todas las ideas que se te ocurran por ansiedad. Su salud, si está aprendiendo o no está aprendiendo, si está siendo feliz, si le están haciendo bullying. Uh-huh. O sea, todo lo que se te pueda venir en el universo puede venir a ti como ansiedad. Más bien es controlar dónde es una preocupación normal y dónde empieza a caer en ansiedad, ¿no? Así es, y como papás, o sea, tú como papá no vas a poder estar donde están tus hijos o tus seres queridos. Pero tú dime quién sí puede estar. No, Pues Dios. O sea, el único que va a poder estar en esa fiesta, en ese lugar en donde está tu esposo, tus hijos, tu mascota, quien tú quieras, que ames, pues va a ser Dios. Porque entonces ahí es donde dice que confiemos en Él, ¿no? En el Salmo 127:3 dice, herencia de Jehová son los hijos. O sea, entonces, si nosotros confiamos y nos acercamos más a Dios, vamos a empezar a entender y a controlar esa ansiedad, porque vamos a decir, yo no puedo estar ahí, yo no sé si le están haciendo bullying, yo no sé si mi hijo va a tomar buenas decisiones, es más, no sé ni siquiera si va a poder mantenerle la educación, pero cuando estás en una relación con Dios, Dios te va a dar esa paz, porque va a decir, tranquila, tranquilo, yo estoy con ellos. Ok. Entonces podríamos decir que el antídoto para la ansiedad es la fe. Entre más conoces a Dios, podrías estar confiando más en Él. Sí, así es. Entre más fe tengas, la ansiedad va a ir disminuyendo. Y ¿sabes qué? Fe, pero el conocimiento de la palabra de Dios te va a llevar, y no quiero exagerar, pero a casi eliminar la ansiedad. Te voy a decir por qué. Porque toda la ansiedad que está siendo provocada por tus malos hábitos, por tus malas decisiones, porque todos tomamos malas decisiones. No podemos decir que todos somos perfectos y que tomamos las mejores decisiones en nuestra vida. Tomamos muchas malas decisiones diarias. Entonces, pero el conocimiento de la palabra de Dios te va a decir, a ver, por aquí no. Entonces, después vas a decir, qué buena decisión tomé, gracias a Dios, y no hice esto. Y a raíz de eso no me generó esta preocupación que ahorita yo tendría, ¿no? Y sobre todo en temas de salud también. Ahorita que regresemos del corte, ya vi aquí a producción que nos está saludando. Pero regresando del corte, yo quiero hablar un poquito de la salud, ¿no? Porque la salud es un tema preocupante. Pues sí, pero como dices, vamos a regresar del corte para seguir hablando de cómo erradicar esa ansiedad que cada día es más común verla en el ámbito familiar, económico, todo ámbito. 91.3, vamos con una canción y regresamos aquí en Frecuencia con Jesús. Estamos con nuestros amigos de Facebook. Te iba a comentar, Ale, yo sé que andas un poquito ronca. Sí, yo creo que voy a necesitar auxilio sí, de nuestros amigos de controles. Producción que nos ayude. O me voy a dar una escapada porque me va a dar un ataque de tos. Sí, fíjate que yo te decía de la salud porque actualmente creemos que tenemos un doctor en casa. Y ustedes que nos están viendo, díganme si es cierto o no. Y Google, ChatGPT, se convierte en tu doctor. Oye, ChatGPT, tengo chalala. ¿Y qué pasa? Pues te dice o sea, a pesar de que es inteligencia, porque pues es inteligente, pues se llama inteligencia, te da una perspectiva, quizás varios escenarios en donde, como él conoce, la aplicación conoce todo lo que está en las redes, todo lo que está en la nube, pues te va a dar a lo mejor un escenario que quizás no sea el correcto. La mayor parte de las veces te puede orientar, pero no es el correcto. Entonces podemos empezar a generar o a fabricar escenarios junto con él, ¿no?
A mí ya me pasó. Y sobre todo cuando le dices que Ajá. que él te entiende, como, bueno, no, es que tú sí me entiendes. Y entonces quizá te diga algo que tú ni siquiera tienes y tú estás diciendo, no, sí es cierto, no lo había pensado, sí lo tengo. Sí, y luego. A mí ya me pasó, déjenles platico que como me escuchan ahorita ando ronca, pero no es que esté enferma, es una especie de alergia. Y a veces tengo poco tiempo que me da esta especie de alergia, se me cierra la garganta, es todo el síntoma, pero las primeras veces pues para mí esto era desconocido, esta forma de alergia. Entonces ese día se me cerró completamente y se me ocurrió preguntarle al ChatGPT, oye, ¿qué onda? ¿Qué me tomo? Mi pregunta era como, ¿cómo me abro la garganta? Porque me quedé afónica totalmente, ya recordarás esa noche. Sí. Y lo que ChatGPT me dijo fue, no, vete a urgencias. Y yo así como, pues no estoy tan mal. Y me decía, no, vete a urgencias. Y yo, entonces sí estoy tan mal. Y empieza a generar esa ansiedad, ¿no? O sea, yo no me sentía tan mal, ni imaginé que estaba tan mal, pero él me dice que estoy muy mal. Y le seguía preguntando, me decía, vete a urgencias, vete a urgencias. Pues llegó un momento que me fui a urgencias. Pues dije, sí, ya, porque ya no me contestaba. Me decía, ya no te puedo contestar, necesitas atenderte y necesitas ir a una urgencia y no sé qué. Y llego y fue la contraparte. Me dijeron así como que yo llegué sin voz y le así de no puedo hablar. Y me dijeron, su saturación está bien, no se respira por la boca, se respira por la nariz. Usted puede mañana, o sea, no tiene una urgencia. Sí, tomas unas pastillas y Sí. para que se le desinflame la garganta. Sí, y efectivamente sí necesitaba algo más fuerte, ya necesitaba una inyección de un medicamento para que abriera la garganta, pero no estaba muriendo como el ChatGPT me hizo pensar, ¿no? En algún momento. Y es que yo pienso que a lo mejor es cuadrado, ¿no? Es que si tú le dices que no puedes respirar, te va a decir, oye. No, yo le dije, tengo la garganta cerrada. Ya. Y él dijo, pues estoy ahogando. Bueno, pues ya regresamos, amigos de En Frecuencia con Jesús. Estamos en una producción más de En Frecuencia Producciones. No te pierdas la barra que tenemos para ustedes. Esta barra que es para todos, desde el más pequeñito hasta el más grande de la casa. El sábado 10 de la mañana tenemos un programa muy especial para los más pequeñitos de casa, pero que todos lo disfrutamos muchísimo. También tenemos por ahí En Frecuencia con Jesús de lunes a viernes. Tenemos el Te escucho. Qué buen programa. Si no lo has visto, por favor, escúchalo. Está los martes y jueves 10 de la mañana. Está muy interesante porque a veces hay preguntas que tú haces y tal vez hasta estás teniendo un diálogo con Dios sobre eso y a veces no te animas a preguntarlo a alguien más y te empiezas a hacer ideas y cuando escuchas un caso que se parece al tuyo, pues tal vez te puede dar un norte de hacia dónde tienes que mirar, ¿no? Obviamente la respuesta va a venir de Dios, pero escuchas algo o escuchas cómo aconsejar a alguien que te pregunta algo. Uh-huh. Porque a veces llega alguien y te pregunta y no sabes ni qué decirle y en verdad son consejos dados conforme a la palabra de Dios. Y así tenemos muchos programas, ni fu ni fa, los viernes de 6 a 7. Tenemos el Beat de la Fe los fines de semana. Entonces hay para todos los gustos. Síguenos, por favor, en nuestras redes sociales. Y pues bueno, estamos tocando un tema súper interesante que yo creo que es demasiado actual y que todos lo vivimos de cierta manera o no. Tal vez tú puedes decir, yo no tengo ansiedad, pero sí conozco a alguien que. Entonces, ¿cómo poderle hablar? ¿Cómo contrarrestar esa ansiedad? ¿Cómo poder tener esa empatía de entender un poquito lo que está viviendo? En el bloque anterior hablábamos que lo que genera principalmente la ansiedad puede ser problemas económicos, problemas familiares, puede ser con hijos, con tu esposo, hasta papás, abuelos. Uh-huh. Y nos hablabas que también la salud, uh-huh, que vamos a hablar en este bloque, pero algo importante que nos decías es que para toda ansiedad hay un remedio. Hay cómo contrarrestar la ansiedad y nos hablabas que la palabra te da la respuesta. Pues vamos a seguir, que nos platiques más.
Así es justamente el tema de la salud en la ansiedad es muy interesante porque genera más preocupación. En el momento que tú tengas que ir a algún hospital y no tienes la certeza que te van a atender en un hospital público, tú quieres ir a uno privado, pero ¿qué crees? Son muy caros. Te va a generar mucho. Entonces, tenemos que tener sobre todo esa fe en Dios, ¿no? Que vamos a pedirle que nos ayude, que nos dé a hacer buenas, tomar buenas decisiones, ¿no? Porque ahora actualmente las personas creen que su inteligencia artificial es su doctor. Y todos los que quieran ver lo que comentamos con nuestros amigos de Facebook, métanse a la página de Frecuencia Producciones y platicamos un poco un testimonio de parte de Ale que le sucedió, ¿no? Que el chat de este GPT, la inteligencia artificial, la mandó al hospital. Le dijo, te me vas al hospital, y eso generó pues a lo mejor cierta ansiedad en ella y bueno. De decir, no me siento tan mal, pero ChatGPT dice, pues vamos. Sí, y eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Que nos generamos escenarios que nomás quizás no son los correctos, ¿no? La mayor parte de las veces. Pero bueno, véanlo en la plataforma de Facebook, ¿no? Mira, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Y a veces creemos, Ale, que somos especiales porque estamos pasando por esto, ¿no? Pero en la Biblia hay varios personajes que... Es lo que te iba a decir. Hablamos que este es tiempo de ansiedad, pero la ansiedad podemos verla manifestada desde antes. O sea, por ejemplo, en la Biblia hubo alguien que tuviera ansiedad. Mira, Elías en 1 Reyes 19, después de una gran victoria espiritual, cayó agotamiento emocional, ¿no? Tenía miedo, quería huir, se sentía solo. David, todos conocemos la historia de David. Oye, ahorita dijiste, ¿por qué cayó Elías en ansiedad? No, lo tienen que leer en 1 Reyes 19 porque tenemos poco tiempo. Pero nada más dime la palabra que usaste. Dijiste después de... Ok. Después de una gran victoria espiritual... Agotamiento. Cayó en agotamiento emocional. Agotamiento emocional. Yo creo que podríamos tocar, otro bloque que ya no tenemos de agotamiento emocional. Sí. Y hemos visto... Fíjate que, a ver, amigos de Ni Fu Ni Fa, les encargamos también ese. No, y ya lo vimos. No lo vimos tan directo, pero hablábamos, por ejemplo, de cómo los niños los traemos clase tras clase, o aún nosotros. O sea, ya tengo mi licenciatura, pero no es suficiente, quiero sacar una maestría, no es suficiente, quiero otra licenciatura, no es suficiente, quiero otra maestría, no es suficiente, quiero un doctorado, quiero ir al gimnasio, pero a la vez quiero atender a mis hijos 24/7, pero también quiero trabajar, pero también quiero recrearme y ya no supe qué hice y qué Creo que fue el programa pasado, ahí échenle un ojo también. No, fue hace como un mes. Está en YouTube. Ajá, sí. De Frecuencia Producciones. Sí. Voy a irme rápido porque ya no tenemos tiempo. David escribió muchos salmos cuando estaba huyendo por su vida. Estaba luchando por su vida. El Salmo 56:3 dice... En el día que temo, yo en ti confío. Él sabía que Dios estaba con él. Y Dios, aparte, pues Dios lo había ungido, ¿no? Le había dicho que iba a ser el siguiente rey. Pero entonces evidentemente no dijo, cuando yo no tenga miedo, confiaré. O sea, escuchen, dijo, en el día que temo, yo en ti confío. Estaba temiendo y confiaba en Dios. Y no dijo lo contrario. Cuando ya no tenga miedo, voy a confiar en ti. Porque luego buscamos a Dios cuando cuando no tenemos miedo, cuando no nos está pasando nada, a Dios ni nos acordamos. O nos da pena. Yo he conocido a alguien que dice, deja cambio un poquito para acercarme a Dios. Pues va a estar difícil. Sí, y otro más bíblico, Pedro, ¿qué pasó? Le dijo Jesús, ven, estaba el mar alebrestado, le dijo, bajó. Pero ¿qué pasó mientras iba caminando hacia Jesús? Ahí podemos sacar un montón de enseñanzas, pero una de ellas fue que perdió la mirada en Jesús, perdió esa confianza, le entró miedo y pues terminó hundiéndose. Ahí lo bueno que Jesús estaba con él y lo sacó. Entonces tú dices que perder la mirada en Jesús es lo que trae ansiedad. Así es. Si tú tienes tu mirada bien puesta en Jesús, la ansiedad va a pasar a segundo término, porque la vamos a seguir padeciendo, quizás, en menor proporción, porque evidentemente todo lo que no podemos controlar o todo lo incierto nos genera un poco de ansiedad. Pero cuando estamos con Jesús,
que decimos, yo no puedo, pero tú sí puedes controlar todo lo que yo no puedo controlar. Eso nos va a bajar nuestra ansiedad. Entonces también podríamos hablar que hay una ansiedad como tolerable dentro de los normas o controles que puedes dominar, y el problema es cuando sale de eso, ¿no? Así cuando es. ya ella te domina a ti. Y cuando se empieza a convertir en miedo. Okay. Y eso lo platicamos también en algún programa de ellos, de esos que estamos mencionando mucho. Pero también, entonces, es que a veces las personas confundimos y decimos que fe es pensar positivo. O sea, no tiene nada que ver que yo esté pensando positivamente con que yo tenga fe. Porque luego se genera mucho ahora con muchas malas doctrinas. Corrientes que dicen, piensa positivo, tú habla positivo y vas a ver qué sucede. Oye, esa no tiene que ver con fe, ni quiere decir que porque estás pensando va a suceder. Pues es que aquí podemos utilizar lo que nos dice Hebreos. Y Hebreos es claro, y yo creo que es de las pocas palabras, no quiero decir la única, tal vez la única o la más evidente, que nos dice tal cual el significado. Y si lo recordamos, es fe, es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, que está contrastando un poquito con lo que me dice que es ansiedad, porque en la ansiedad yo ni sé qué voy a pasar, pero ya estoy asustada. Uh-huh. Así es, y podemos definir que, bueno, la fe bíblica es confiar en Dios aun cuando las circunstancias no nos favorecen. Y optimismo es todo saldrá bien. Okay. Nada más. Entonces, aunque las cosas no salgan como yo lo espero, Dios sigue siendo Dios. Y esa es la fe, ¿no? Ok, ¿y qué le dirías a alguien que en este momento está pasando por ansiedad? Que tal vez no tiene una fe o que su fe ha decaído. Yo lo que te puedo decir es que la palabra de Dios habla y dice mucho acerca de esto, ¿no? Otro versículo es Filipenses 4, 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos. Uh-huh. Lo que yo quiero decir es que la oración cambia el ambiente, el estar en comunión con Dios cambia el ambiente, y que debemos todos los días de leer la palabra de Dios, de pedirle a Dios que nos ayude, porque imagínense ustedes que están luchando contra el mundo. Es lo que hacemos todos los días, luchamos contra el mundo, trabajo, familia, etc. Pero si no tenemos un manual de cómo ganarle al mundo, vamos a salir derrotados. Si no tenemos ese entrenamiento de cómo luchar afuera hacia todo lo que nos rodea, llamámosle mundo a todo lo que nos está rodeando, pues vamos a terminar derrotados. Y justamente la Biblia es ese manual que nos prepara para salir a hacer frente a todo nuestro entorno. Y ganarle al mundo no significa que vayas y empieces a pelear con todos, ¿no? No tiene nada que ver con violencia. Sí, significa más bien que dentro de ese mundo esté la confianza de que hay promesas que aún no le pertenecen a las leyes naturales de este mundo. Sí, y yo te puedo recomendar algo, que todos los días escribas algo por las cuales tienes que agradecer a Dios, porque a veces nos olvida también el agradecimiento. Y parte de ese agradecimiento es que las cosas han sido o han funcionado, aunque no nos damos cuenta, porque Dios ha estado interviniendo, ¿no? Y que no estamos solos. Algo bien importante en este tema es que tú que nos escuchas no estás solo. Tú puedes acercarte a una comunidad en donde te pueden ayudar y orientar, ¿no? Porque Dios creó esas comunidades o esos lugares en donde te pueden acompañar. Porque lo peor de luchar con alguien, lo peor de tener una lucha interna del índole que tú quieras, es luchar solo. No es lo mismo luchar solo que luchar con varias personas que están pasando por lo mismo, que les está sucediendo lo mismo y que tienen esa misma fe que la que te estamos hablando ahora, ¿no? En Cristo Jesús. Y qué interesante que decías que la gratitud es parte de aumentar tu fe, pero también de combatir la ansiedad. Uh-huh. Cuando yo reconozco lo que Dios ha hecho en otro tiempo, puedo estar con la certeza de lo que Él va a hacer hoy y de lo que va a hacer mañana. Dice la palabra de Dios que Dios es el principio y el fin. Dice que no es hombre para que se arrepienta,
ni hijo de hombre para que no cumpla, ¿no? Estoy parafraseando. Ujú. Pero lo que Él dice, lo que Él promete, cumple. Entonces, si tú has visto la fidelidad de Dios en el pasado, tú puedes tener la certeza que en el presente va a estar contigo. Y en el futuro también. Y eso va a quitarte la ansiedad. ¿Y cómo puedes estar? Pues recordando, agradeciendo, a veces hasta escuchando el testimonio de cómo Dios actuó sobre el problema en la vida de otra persona, ¿no? Así es. Y pues nada más como ya concluir, porque ya se terminó el tiempo, pero saber que la ansiedad nos hace creer que todo depende de nosotros, que tenemos que tener el control de nosotros. La fe nos recuerda que no estamos solos, que está ese Dios por sobre todas las cosas, creador de todo lo que existe, que va a estar con nosotros y que nos puede ayudar, ¿no? Entonces, en 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Richard, si hubiera alguien que nos estuviera escuchando que no tiene esta relación con el Dios que estamos hablando, con ese Dios que podemos ir a dejarle nuestras cargas y decirle, no puedo, aquí están, o ayúdame, ¿le podrías tú ayudar a invitarlo a su vida, a invitarlo a que empiece a tomar parte de todo esto? Sí, bueno, lo primero es que Dios es una persona que le gusta ser invitado. Le gusta ser invitado a las cosas, a tu corazón. Y el hecho de hacer esta oración es porque si tú le dices, Dios, ayúdame, Dios te va a ayudar. Okay. Le abres la puerta y entra. Entonces vamos a orar es hablar con Dios, decirle, Dios, te pido en el nombre de Jesús que entres a mi corazón, a mi vida, a mis actividades. Te pido que empieces a mover todo lo que no es correcto, que me ayudes a tomar las mejores decisiones que pueda tomar y que sobre todo me ayudes a tener esa paz que platican, esa paz que tú dices que puedes dar. Entonces, Señor, te pido que entres a mi corazón, que entres a mi vida, me arrepiento de todos mis pecados y te pido que tú seas mi único Señor, mi único Dios que domine mi corazón, mi vida, mi alma, mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús para que tú vengas a mí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues si tú hoy hiciste esta oración juntamente con Richard, las promesas de que Dios va a estar contigo y va a acompañarte en toda dificultad son para ti, de que Él puede traer nueva vida, nuevas esperanzas y nuevas maneras de ver todas las cosas, de confiar. Entonces, Richard, pues si queremos conocer más, ¿a dónde puedes invitarnos? Te invitamos al Camino Comunidad Cristiana, que está en República de Colombia 436 y está a una cuadra de Valentín Amador sobre la carretera Matehuala. Es un lugar en donde vas a aprender más de lo que estamos hablando. El domingo hay una reunión que es a las 10 de la mañana y justamente los jueves hay otra reunión de oración y ahí suceden milagros a las 8 de la noche. Ahí suceden milagros que ni siquiera te imaginas, porque a veces el hablar de milagros es algo que no entendemos, pero cuando te das cuenta que hay milagros es donde tú vas a decir, wow, existe. Bueno, pues gracias a todos. Por ahí ya dejamos dónde pueden acercarse. Y también les recordamos que pueden seguir también aquí sintonizándonos de lunes a viernes a las 8 de la noche en Frecuencia con Jesús. No te lo pierdas, mañana vamos a tener un tema que va a ser de bendición para tu vida. Nos vemos hasta mañana. Descansen. Hasta mañana. Y a nuestros amigos de Facebook, ¿algún saludo en especial que quieras dar? Un saludo a Lina, que es la mejor estudiante, a Lina Castro, que es la mejor estudiante. A Dariel, que es un pequeño que ya va a entrar al kinder y que creemos que también es muy inteligente porque
se le facilite el inglés. Y vamos a preguntarle si ya está listo para entrar al kinder. Y hay que preguntarle, y saludos a mi esposa que se quedó ahorita en casa. Pero bueno. Chis. No es cierto, ¿Cuál aquí está casa? conmigo, no es cierto. Gracias, amigos Hasta de luego. Facebook. Síganos sintonizando. Bye. Gracias a David, que siempre hace la magia en controles. Gracias, David. Gracias. Saludos a Patti Jiménez, nuestra productora. Nos vemos. En Frecuencia Producciones presentó